Bienvenidos, bienvenidas a quienes nos acompañan aquí en Zoom y también para quienes nos están siguiendo en Facebook. El día de hoy tenemos nuestra quinta conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades del trimestre 22 invierno. Antes de iniciar con la conferencia, les recuerdo a quienes nos acompañan en Zoom que por favor mantengan su micrófono apagado durante la parte expositiva. Al final habrá un espacio para preguntas y comentarios. También les recuerdo, por favor, a quienes nos acompañan aquí en Zoom, poner su nombre en el chat a manera de pasar lista. Les recordamos que con 5 asistencias les otorgamos una constancia por su participación en el ciclo. Para quienes nos acompañan en Facebook, por favor, en los comentarios del video pueden poner su nombre, pero les recordamos que solamente tomamos en consideración quienes nos acompañan durante la transmisión en vivo del video. Posteriormente, ya no. Pues ahora sí, sin más preámbulo, me gustaría presentarles a la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestra y doctora en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, postdoctora en el área de Investigación Económica Agraria, Desarrollo Rural Campesinado del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Sus principales líneas de investigación son minería en los mundos rurales, acumulación originaria y acumulación por disposición, transformaciones de los territorios rurales y agrarios frente al avance de los territorios del capital, buen vivir en los pueblos originarios. En este momento, la doctora es profesora investigadora de tiempo completo en nuestra casa hermana, la UAM Xochimilco, y ha aceptado nuestra invitación amablemente para compartir con nosotros el día de hoy la conferencia titulada El mineral de litio en la transición energética. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le cedemos la palabra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Guadalupe, por la amable presentación y muy especialmente agradezco al doctor Josué Tinoco por esta amable también presentación y bueno, pues gracias. Para mí es toda una alegría y honor estar aquí en la UAM y en Iztapalapa en particular, aunque sea vía Zoom, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por la invitación. He dividido la exposición en dos partes. Una primera parte la haré brevemente en una presentación y una segunda parte que también será un extracto, un resumen de un reportaje que hemos elaborado y presentado hace algunas semanas, hace 2 semanas. Entonces es un resumen de este reportaje y bueno, la idea sería entonces presentarlos de manera conjunta y después ya si es oportuno para ustedes iniciar algún diálogo, algunos comentarios o algunas preguntas que pudiéramos plantear. Voy a compartir la pantalla con primero con la presentación. Bueno, he retomado el cartel de este ciclo de conferencias de miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades. Me pareció muy bonito el cartel, así es que lo agradezco y lo retomé para la parte inicial de la presentación. Vamos a abordar el tema del litio en la transición energética, pero también pensando en esta propuesta que se ha hecho por parte del gobierno federal al Congreso de la Unión en torno a declarar al litio como un mineral estratégico para la nación y como un área estratégica del Estado en el marco de esta transición energética mundial. Es un tema que se ha planteado hace ya algunos meses, desde octubre está en la Cámara de Diputados y en 2 semanas ya ha iniciado su discusión los grupos parlamentarios y en 2 semanas se tendrá que resolver si este litio, pues lo que está en debate, el litio de la nación, ¿a quién le pertenece? Bueno, voy a iniciar esto nada más como punto de partida por lo que se está discutiendo y por lo que implica este tema que vamos a abordar el día de hoy. Voy a iniciar con esta emergencia climática que tenemos, ya no hablamos solo de cambio climático, sino de una emergencia y para algunos autores una crisis civilizatoria que estamos teniendo a partir de esta situación que vivimos
con el cambio climático. Hemos visto a partir del informe del grupo de expertos del IPCC cómo ellos concluyen que hay un aumento del nivel del mar, una intensificación de la acidificación de los océanos, se están derritiendo aún más las zonas polares, hay una erosión fuerte de la biodiversidad y los ecosistemas, y bueno, y todo esto genera y aumenta y sobre todo impacta más en las zonas con mayor pobreza en el mundo, entre otras, ¿no? Entonces estamos frente, insisto, a una emergencia climática y crisis civilizatoria que pone en cuestión incluso al planeta en su conjunto. Entonces, frente a esto, bueno, uno de los elementos que se ha señalado que calienta el planeta, que es fundamental para esta crisis climática y emergencia que ya estamos teniendo, pues son las emisiones de CO2 en general originadas por varios elementos, pero entre ellos fundamentalmente el uso del transporte. Y en particular, bueno, aquí yo retomo un dato que retoma a su vez el Parlamento Europeo de esta Agencia Europea del Medio Ambiente, donde se muestra cómo estas emisiones de CO2, una parte importante se genera por el transporte en carretera, y de estos, como aquí lo muestro en la gráfica, el 60% está dada por los automóviles. Es decir, me parece que aquí un elemento fundamental entonces para esta crisis que estamos viviendo, crisis civilizatoria, insisto, que pone en cuestión a pues, la sobrevivencia incluso de la especie humana y de otras especies. Bueno, pues el automóvil aquí tiene un elemento fundamental de responsabilidad. Automóviles que están o que se alimentan de gasolina y diésel para poder tener la posibilidad de circular, ¿no? Entonces el 60%, y a ellos se suman otros transportes también que también son pues alimentados con gasolina y diésel, ¿no? Las motocicletas, los vehículos pesados que son vehículos de carga, las furgonetas, principalmente, ¿no? Entonces aquí una de las situaciones que se está planteando en este contexto es que el auto es parte responsable fundamental de esta emergencia climática en la que ya estamos inmersos, y bueno, se propone a el auto eléctrico como una de las mercancías que podrá contribuir y coadyuvar de manera importante a esta crisis climática en la que estamos inmersos. Es decir, pasar de lo que serían los autos que hoy contaminan de una manera importante el planeta, a autos que aparentemente serían, digo, lo pongo ahorita entre comillas, que aparentemente serían más limpios. Y bueno, ahorita que reflexionemos por qué aparentemente, ¿no? Una vez que acabemos de ver esta presentación y el video, y que podamos nosotros irnos sacando conclusiones, sobre todo a partir del tipo de territorio que tenemos en México y en América Latina. Y bueno, aquí esta mercancía que se propone como gran solución a la crisis climática que estamos viviendo, el problema de esta mercancía es que utiliza en particular el auto eléctrico grandes cantidades de litio, ¿no? Claro, no solamente es litio, pero bueno, ahorita hablemos de litio en este momento. Utiliza grandes cantidades de litio y, por ejemplo, para estas baterías que son fundamentales para que estos autos puedan circular, almacenan la energía, estas baterías a partir de el litio. Se necesitan más, en un ejemplo aquí que nos dan de un coche mediano, un Kia Niro, que utiliza
más de 4.400, bueno, más de 4.400 baterías, nos está dando que utilizaría baterías que utilizaría un celular. Es decir, estaríamos hablando de que cerca de 5.000 baterías, pongámoslo así, que utilizarían para un teléfono celular, serían necesarias para que un coche eléctrico pueda funcionar. Y bueno, aquí solamente ponemos un auto mediano, pero también estamos hablando de otros modelos que pueden utilizar o hay otros modelos que podrían utilizar aún más baterías si la comparáramos con un teléfono celular, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes problemas, sobre todo, bueno, aquí les pongo que también se está proponiendo, además del auto eléctrico, pero aquí lo pongo como un paréntesis, que las viviendas en un futuro también almacenen la energía a partir también del uso de baterías para las viviendas, y estas también son logradas o se lograrán con la gran utilidad o con la utilidad o utilizando el litio para alimentar estas viviendas una vez que este elemento permite el almacenamiento de la energía. Y bueno, aquí el gran problema que vemos es que no solamente estamos hablando de pocos autos, sino estamos hablando de que la propuesta es reemplazar todos los autos que existen en el mundo hacia un futuro por vehículos eléctricos. Es decir, en esta transición energética, el auto eléctrico sustituirá o se propone que sustituirá en su totalidad a los vehículos que utilicen gasolina y diésel. En particular, Estados Unidos se ha propuesto a través de una orden ejecutiva sustituir estos carros y camiones que están circulando en el territorio estadounidense, un espacio donde se vende una gran cantidad de los autos a nivel mundial. Y bueno, han establecido, como ustedes lo ven aquí, tanto en la orden ejecutiva ya como en esta comunicación que dan desde la Casa Blanca, que el 50% de los vehículos eléctricos que se vendan para el año 2030, estamos ya a la vuelta de la esquina, de los vehículos que se vendan en este territorio, tendrán que ser vehículos eléctricos, ¿no? Este es un dato que ya está establecido, insisto, como una orden ejecutiva en los Estados Unidos. Y bueno, dentro de esta orden ejecutiva y dentro de esta argumentación que da Estados Unidos, señala que uno de los objetivos es esto de contribuir a que estos vehículos ya no contaminen y no se siga calentando el planeta y no se siga con la crisis climática, alimentándose de la crisis climática, pero también se señala en este documento que Estados Unidos inicia una pues disputa comercial con China, quien actualmente es pues el país líder en el mundo, tanto en la producción de autos eléctricos como el país que detenta, ¿no?, la mayor producción de baterías eléctricas a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay una disputa que también aquí se puede leer en esta orden ejecutiva, ¿no? Que es muy interesante, que nos muestra que además de la intención que hay de que tenemos que reducir la temperatura del planeta para salir de esta emergencia climática o de lo que podamos salir, porque ya hay cosas irreversibles, lo que vemos es probablemente, ¿no?, un gran negocio también de fondo por parte de las empresas automotrices. Esta orden ejecutiva también es firmada con las principales empresas automotrices en Estados Unidos,
y también una disputa comercial contra China, quien, insisto, actualmente es el líder de la venta de los vehículos eléctricos y de las baterías de litio a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que también está aquí. Pero bueno, aquí lo interesante es ver que el 50% de los vehículos serán eléctricos en unos cuantos años. Solo se venderán autos eléctricos en Estados Unidos. Y bueno, un elemento importante que nos da Bloomberg, esta proyección, ¿no? Habla de que transitaremos de menos, el dato que se da de menos de 8 millones de autos hasta más de 400 millones de autos en el año 2040. Esto será sumamente importante porque si decimos que los vehículos eléctricos utilizan más, 5,000 veces más los medianos, ¿no?, de litio que un celular, y bueno, los autos grandes o los autos, por ejemplo, de Tesla utilizan hasta 10,000 veces más de litio en las baterías que un celular. Bueno, aquí estamos hablando, de acuerdo a Bloomberg, de más de 400 millones de autos. Si hoy día ya el 75% del litio a nivel mundial que se produce de acuerdo al Servicio Geológico estadounidense se utiliza para las baterías, imagínense los requerimientos que serán necesarios en un futuro para la producción y la demanda que habrá de vehículos. Pero bueno, esta es una proyección, pero también tenemos otra proyección de la Comisión Europea, donde se señala que transitaremos de más de 4 millones de autos eléctricos hacia el 2028, que los requerimientos serán entre 50 a 200 millones de autos, y para el año 2040, como vemos aquí, se estarán circulando solo en la Unión Europea, antes ya vimos lo de Estados Unidos, más de 900 o hasta 900 millones de vehículos eléctricos, ¿no? Eso también implicará un incremento sumamente importante de los requerimientos de las baterías de ion litio, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener presente, que implicará entonces un crecimiento sumamente importante, que implica transitar, y ahí lo subrayamos con rojo, entonces de estos 4 millones a 900 millones de vehículos eléctricos. Esto es algo que se está proyectando que ocurrirá en este marco de la transición energética, e insisto, los requerimientos serán sumamente grandes de este elemento. De acuerdo con la Comisión Europea, en el año 2030, la Unión Europea necesitará hasta 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto. De una vez vamos enunciando también que no nada más se requiere este elemento, también se requieren otros minerales, y en 2050 una cantidad 60 veces mayor de litio. Es decir, entonces transitaremos en unos cuantos años a 18, o los requerimientos serán para el 2030 18 veces más, y 2050 60 veces más, ¿no? Y bueno, a esto, con nuevos requerimientos para 2050 se suma que también se requerirán 15 veces más de cobalto de lo que se requiere hoy día, ¿no? Entonces, esto es parte de la comunicación que establece el Parlamento Europeo hacia la Comisión Europea, ¿no? Entonces, es parte de los cálculos que se están haciendo para cumplir con estos requisitos de 900 millones de autos eléctricos que se necesitarán o que se proyecta estarán circulando, insisto, y con esta idea de ir reduciendo la temperatura planetaria. Y bueno, el Banco Mundial señala que para esta transición energética se requerirán 17 minerales que son fundamentales para reducir
la temperatura o reducir estos grados. Se habla aquí de 2 grados que serán fundamentales para esta, pues para evitar esta ya catástrofe climática en la que estamos pues ya en algunas zonas inmersos, pero que se podría acrecentar. Habla de estos 17 minerales, pero fundamentalmente, como vemos en la gráfica del lado izquierda, hay 3 que son esenciales, que es el grafito, el litio y el cobalto, ¿no? De estos 17 minerales y de estos primeros 3 habrá que decir que México pues cuenta con amplias reservas de grafito, incluso de las mejores reservas de grafito a nivel mundial, localizadas en el estado de Sonora, y también la discusión que hay hoy día sobre la presencia de litio en México. Cobalto, bueno, cobalto no hay en México, ¿no? Sabemos la historia del el cobalto que se da en otro pues en otro continente, en África, y bueno, pues ahí hay grandes tragedias que se viven alrededor de la extracción de este mineral, que pues utiliza incluso mano de obra infantil con procesos de explotación sumamente intensos y cuestionables, pero bueno, eso es parte también de las realidades que se están viviendo. Y bueno, entonces de estos minerales que serán fundamentales para la transición energética, de estos 17 minerales, los 2 primeros, México cuenta con recursos y reservas importantes de ambos, ¿no? Pero de los 17 minerales, 9 minerales son estratégicos para la nación. Ya de estos que ustedes ven aquí en pantalla, 9 ya son estratégicos para, dije, para la nación y para el mundo. ¿Por qué? Porque varios de ellos ya forman parte de las principales reservas según el Servicio Geológico estadounidense a nivel mundial. Entonces, 9 serán fundamentales y bueno, nada más aquí un paréntesis, la reforma que se ha enviado a la Cámara de Diputados nos indica que se está pensando proponer al litio como estratégico, pero también a otros minerales que sean fundamentales en el proceso de transición energética. Entonces, por eso me detengo un poco aquí, porque varios de ellos también son considerados estratégicos. De estos ya, 17, 9 son fundamentales ya también a nivel mundial y que se encuentran en el territorio mexicano. Bueno, aquí no dije lo que se ve y se muestra en la gráfica, que para el año 2050, pensando en la reducción de la temperatura a nivel mundial de en 2 grados, bueno, una situación fundamental es que el grafito y el litio crecerán casi, se demandarán en un 500% más de lo que se demanda actualmente. Ese es uno de los datos que vemos en esta gráfica del Banco Mundial. Y bueno, una de las grandes preguntas que se ha estado planteando y que nos vamos a hacer aquí y que vamos a hacer también, como lo verán en el reportaje, en el resumen del reportaje que ya estamos por ver, es si México es una nación, así como les he dicho que México tiene grafito, que es el primer mineral que coloca el Banco Mundial, que tendrá un mayor crecimiento de demanda. Bueno, uno de los grandes cuestionamientos es si México tiene litio. Y se ha gestado un intenso debate al respecto. Y bueno, en algún momento nos preguntamos por qué, cuál es la idea, incluso cuál fue la idea hace algunos meses en señalar que México, primero, no tenía litio, y 2, bueno, que si tenía litio, pues no era bueno, el litio que teníamos no era suficiente. Y bueno, aquí en esta gráfica, solamente para no adelantarme, para que veamos este resumen del reportaje, vemos que de acuerdo al Servicio Geológico estadounidense, los datos al 2022
ya de los recursos de litio en el mundo, vemos a 24 naciones que son las que tienen litio en sus territorios. Y vemos a México aquí casi un poquito más, un poquito antes de la mitad, en el lugar número 10, también de los países con mayores recursos de litio a nivel mundial, ¿no? Estamos ahí con 1.7 millones de toneladas, muy lejos, por supuesto, y como lo estamos viendo, del triángulo de litio, que está en América Latina, Bolivia, Argentina y Chile, que serán fundamentales para este proceso de transición energética. Pero bueno, aquí diremos que México se coloca o es colocado en el lugar número 10 dentro de estas 24 naciones en el mundo con recursos de litio, pero todavía no se ha estudiado el territorio mexicano, la riqueza que hay de este mineral. Este estudio apenas acaba de ser iniciado a finales del año pasado por el Servicio Geológico Mexicano y este año se seguirá estudiando y bueno, es retomar un proyecto que se tuvo hace 40 años en la nación mexicana de prospección de litio a nivel nacional. Y bueno, se interrumpió en los años 90 una vez que inicia toda esta transformación de origen agraria, porque es a partir de la reforma al artículo 27 en 1992 que se crean tres leyes reglamentarias: la ley agraria, la ley de aguas nacionales y la ley minera. Y bueno, a partir de esa ley minera se dejó de estudiar, o coincide el último estudio histórico de la prospección de litio que hacía el Consejo de Recursos Minerales, el antecedente del Servicio Geológico Mexicano. Bueno, coincide ese último estudio con la fecha de la aprobación, con el año de la aprobación de la ley minera, ¿no? Bueno, todo esto para decir que estamos ubicados en el lugar número 10, pero todavía sin haber estudiado el territorio nacional. Entonces, esta posición quizá pueda modificarse en un futuro y quizá se puedan ir descubriendo, como lo hemos estado viendo en días y meses recientes, otros espacios con litio, además de los 82 que ha declarado el Servicio Geológico Mexicano que estará estudiando, que ha estudiado en 18 estados de la República Mexicana. Bueno, habrá más espacios que incluso no sean parte de los estudios que está haciendo el territorio, el Servicio Geológico en la nación. Bueno, con esto, con este último cuadro, yo termino esta primera parte de la presentación e inmediatamente, bueno, les agradezco e inmediatamente paso como parte de esta también exposición a presentar lo que sería el breve resumen de este documental que se los comparto, de este reportaje, perdón, que se los comparto, que se llama México, litio al descubierto, que es elaborado por la UAM Xochimilco con una colaboración o en conjunto con un canal de televisión que se llama Rompeviento TV y que hicimos a partir de trabajo de campo en las minas de litio en el estado de Sonora, ¿no? En la mina de litio en arcilla más grande de México y según los chinos que ya también están en el estado de Sonora, Ganfeng Lithium, esta empresa china, pues también uno de los depósitos de litio en arcilla más ricos a nivel planetario, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo, este reportaje es producto de este trabajo de campo y bueno, les presento un resumen de este. El 1 de octubre del 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, presentaron una iniciativa de reforma constitucional que apuesta por una importante reforma eléctrica y propone que el litio y otros minerales deben ser considerados como minerales estratégicos de la nación. La propuesta abrió un intenso debate dentro y fuera del país y el rechazo de sectores dentro de la propia administración obradorista y de poderosos sectores empresariales de la industria minera en México. En resumen,
Los poderosos sectores de la industria minera y empresarial que se oponen a la propuesta del presidente López Obrador centran su argumentación en los siguientes puntos. 1. El litio ya es de la nación. ¿Para qué nacionalizarlo? 2. No sabemos cuánto litio hay en México. Incluso no sabemos si hay litio o si hay en cantidad suficiente. 4. No contamos con la tecnología para separar el litio de la arcilla. 5. El costo de la separación de litio en arcilla es muy alto, por lo que no es rentable. 8. México no podrá generar carbonato de litio, mucho menos producir vehículos eléctricos. 9. La inversión pública será insuficiente para la extracción y producción de litio. 10. No entregar concesiones mineras de litio violaría el TEMEC. 11. La inversión privada es la única que tiene la capacidad de inversión para explotar e industrializar el litio. Pues el mismo Servicio Geológico mexicano nos puede decir cuánto litio existe en la realidad en el país. No lo estamos inventando, ojalá que sí hubiera mucho litio, pero la realidad es que no existe. ¿Por qué tanta discusión de algo que solo son indicios? La costumbre que adquirimos algunos medios de comunicación al abordar el tema del litio en México es que nos vimos en la necesidad de usar imágenes de salares o arcilla de litio de Bolivia, Argentina, Chile o Australia. La razón de esto era la falta de imágenes de la arcilla del litio mexicano. Por ese motivo, una y otra vez, la oposición negaba o ponía en tela de juicio la presencia del litio o arcilla del litio en México. Finalmente, la ausencia de imágenes había terminado. Estábamos caminando en el Valle del Litio y con ello el primero de los mitos y argumentos de la gran minería llegaba a su fin. Aquí hay una forma muy sencilla. Por ejemplo, nosotros hacería una estratigrafía donde ves los estratos y ver la misma familia. Por ejemplo, esto que vemos de este mismo color, visualizo que es la misma familia lo que veo yo allá, porque sigue la misma línea. Pero estas arcillas que ven aquí se ponen duras cuando se secan, pero cuando se mojan son una plastilina perfecta. Y la verdad es que pues, es una arcilla especial con un color verdoso claro, amarillentas. Esa es la presencia de litio, la que hace ese tono, ¿no? Verdoso. Entonces ya podemos tener una idea, así a grosso modo, de nada más lo que se puede ver. Falta que los barrenos nos indiquen hasta abajo qué tan profundo es esta secuencia de arcillas de litio. Más o menos, ¿qué profundidad están? Hay barrenos que han estado hasta 300 metros en la parte del medio. En estos lados 110, 100 metros de profundidad. En la parte de abajo vemos rayas intercaladas claras con oscuras cafeces. Quiero que más o menos hagan un poco de estratigrafía y lo proyecten todo eso hasta acá. Con eso ya pueden determinar que toda la secuencia que va a bajar es la secuencia de arcillas de aluminosilicatos con contenidos de litio. Entonces yo estimo que si esta es la parte superior, este bloque es inmenso para abajo. O sea, y no nomás es aquí, pasa de aquel lado. Que es la ventana. Es el lote minero que tiene registrado los depósitos de arcilla de litio más interesantes e importantes de México. Estamos en Bacadehuachi. Estamos en lo que va a ser la mina más grande de litio, al menos por lo pronto de nuestro país. ¿Qué vemos? Pues vemos la secuencia que hemos informado que Zaguaripa tiene la misma situación de depósito lagunar y vemos que pues, sus mismas características, color verdoso. ¿Y qué te puedo decir? Esta es una columna de unos 70 metros. Tenemos concesiones mineras en las cuales no se especifica que sea de un mineral en específico, sino son todos los minerales. Y ahora, repentinamente ya nos dicen, hay uno que siempre te lo voy a quitar de ahí. Hay una incertidumbre en cuanto a la seguridad patrimonial muy fuerte. La verificación en campo de la presencia de litio ya no era un tema de discusión. Las dimensiones incuantificables de la cantidad de litio en arcilla en territorio sonorense tampoco era motivo de duda. El recorrido en una parte del territorio concesionado, la presencia
y los avances de las investigaciones y las obras de Bacanora y Ganfeng Lithium eran una realidad, y el recorrido en campo por el Valle del Litio habían quebrado los mitos de la oposición y de la gran industria minera sobre la supuesta duda o ausencia de litio en México. Faltaba confirmar o dimensionar las supuestas incapacidades que tiene México para procesar e industrializar el litio, algo que en el mundo de la economía, las finanzas y las empresas llaman cadena de valor. Cuando se habla que es el futuro para hacer baterías. Esas baterías nosotros las vamos a hacer, tenemos la tecnología para hacerla. Aquí hay otro ejemplo más de las celdas, de cómo se van formando, ¿no? Cómo se van construyendo. Entonces, se fijas, pues se van acomodando prácticamente para armar. El conjunto de celdas es lo que hace una batería. Podemos ver aquí que nosotros tenemos moldes para el armado que nosotros mismos fabricamos, ¿no? Entonces tenemos una impresora 3D, la cual nos apoyamos para hacer todo este tipo de cosas, poder armarlas, acomodarlas. ¿Eso lo hacen con la impresora 3D? Así es, esto fue hecho aquí, todo eso. Entonces, por acá hay otros ejemplos, por ejemplo, de cajas de batería, donde estamos trabajando en otros prototipos. O sea, de este lado acá, por ejemplo, están las baterías. Antes las manejábamos aquí nosotros debajo del asiento, pero ahora estamos utilizando nosotros empaques que van sellados para protegerlos también, que sea un poco más resistente al agua, ¿no? Entonces, las motos Tronics pueden estar trabajando bajo la lluvia y escurriéndoles agua y no hay ningún problema con ellos. Entonces, este es más o menos para que se den idea del tamaño de una de las baterías. ¿Podrías levantarla? Sí, claro que sí, mira. A ver, la saco aquí de lo que es el paquete original. Y mira, sí, esta es la batería que lleva, y esta es de nuestra química que nosotros estamos manejando, pues es especial, ¿no? O sea, es basada en el litio ferroso fosfato, pero pues obviamente está diseñada y adecuada para nuestra tecnología, lo que nosotros estamos usando. Entonces aquí pueden ver, esta es una batería pues común que pueden ver en los vehículos eléctricos, nada más que pues esta es propia, ¿no? de Tronics. Y nosotros también nos encargamos de hacer el armado de las baterías. Si encontramos el litio, no tenemos la tecnología para procesarlo. Y les tengo noticias a las gentes que dicen que no es posible. Ya hace más de 14 años que fue posible, que lo hicimos a nivel laboratorio y se hizo a nivel prueba piloto. Esa es la razón por la cual empresas como Bacanora Lithium, que es una empresa inglesa que aportó inversión al proyecto, creyó en nuestro proyecto. Y es aquí en México el primer sitio en el mundo que inicia investigación para extraer litio de arcillas. ¿Quedó alguna duda sobre la presencia de litio en los municipios de Zaguaripa y Vaca de Huachi en el estado de Sonora? ¿Quedó alguna duda sobre la presencia de litio en México? ¿Cuánto litio y otros minerales se esconden en las vastas montañas y los cerros del Valle del Litio y el territorio de Vaca de Huachi? Tenemos en México la posibilidad y la capacidad de procesar el litio en arcilla desde su extracción hasta su industrialización. El litio y otros minerales deben ser constitucionalmente considerados minerales estratégicos de la nación. ¿Quién se opone? ¿Por qué se opone? ¿Para qué se opone? El tiempo pasa y las grandes mineras que han obtenido concesiones en tierras con enormes cantidades de litio aceleran sus pasos para la extracción y procesamiento del llamado oro blanco. Tal vez a estas alturas el Congreso mexicano no debería estarse preguntando si garantiza que la electricidad, el litio y otros minerales deban estar bajo la rectoría del Estado o si deben ser de la nación. Tal vez, si observan y escuchan con atención el susurro mexicano, comprendan que esa ya no es la pregunta, sino la celeridad del tiempo en que tienen que hacerlo para detener tanto despojo.
Bueno, con esta frase que encontramos al bajar de esta mina de litio, les digo que de gran importancia según los cálculos que tienen las empresas chinas y en particular la empresa china Ganfeng Litio, que es la principal productora de litio a nivel mundial y una de las principales proveedoras de Tesla también en el mundo, de esta empresa de Elon Musk. Bueno, esta pinta que nos encontramos fue sorprendente, decía: México no es tierra de conquista, eso se acabó, México se queda. Eso nos sorprendió muchísimo, porque después de recorrer el territorio de Sonora, el Valle de Litio, donde encontramos pues una gran presencia de este litio en arcilla, pues nos sorprendió este sentir, pero más nos sorprendió porque veíamos que era un sentir generalizado en varios sectores que entrevistamos y varias personas que pudimos entrevistar, insisto, de varios espacios, de esta idea de México se queda, y pues la idea de que el litio sea separado del resto de los minerales, que no está de más decir que México tiene una legislación que permite a las empresas mineras, a partir de las concesiones, tener por 100 años los territorios donde haya minerales, o sea, por un siglo. Bueno, la idea rotunda que encontramos, por supuesto que no todo coinciden, pero la idea generalizada es esto de México se queda, ¿no? Con eso yo terminaría y pues agradecería mucho y esperaría si hubiera algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Violeta. Vamos a abrir entonces el espacio para preguntas y comentarios. Para quienes nos acompañan en Zoom, tienen la opción de hacerlas ustedes con su propia voz. En la parte de abajo tienen una carita que dice reacciones, les permite levantar la mano para que podamos llevar un orden. Si a alguien se le complica encender su micrófono, la puede escribir en el chat y con gusto la leemos. Para quienes nos acompañan en Facebook, por favor, en los comentarios del video pueden hacer las preguntas y las traemos de este lado para que la doctora Violeta nos las conteste. Mientras ustedes se animan a hacer sus preguntas o sus comentarios, les queremos invitar a la conferencia del próximo miércoles 6 de abril, que titulada Leer y Escribir en la Universidad, impartida por la doctora Adriana María Hernández Sandoval. Tenemos una desde Facebook que nos dicen: ¿es posible recuperar el litio de teléfonos viejos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que tendría que ver incluso con la parte de economía circular, ¿no? Con esta parte de reciclar lo que ya se ha utilizado. Y bueno, sí hay incluso algunas propuestas de varias empresas que están produciendo, bueno, extrayendo y procesando el litio, también de recuperar el litio de estos aparatos que van siendo desechados. Y esta pregunta me parece importantísima, porque, bueno, todos traemos litio en la mano, ¿no? Estoy segura que todos los que están aquí participando y todos los que nos están viendo tienen junto a todos su celular, y tenemos aquí el litio. Pero bueno, aquí hay un problema enorme, ¿no? Que también me da oportunidad a partir de esta pregunta. Hay más celulares en el mundo que población en el planeta. Y cada celular utiliza más de 200 minerales y 300 aleaciones metálicas. Estamos hablando de una cantidad inmensa de recursos que se requiere para un solo celular, y ahora imaginemos que hay más de 7,000 millones de celulares en el mundo en uso, más todos aquellos celulares que se desechan y que sí, muchos de ellos pues tienen litio, cobalto, y todos estos otros, grafito y todos estos oro, plata, todos estos minerales, ¿no? Los 200 minerales que les comento. Entonces hay una propuesta pues de que si esto no entra en una lógica de economía circular, pues finalmente pues llegaremos a una situación
insostenible, ¿no? Con este ritmo de consumo y que afectará también de gran manera el planeta. En este sentido, algunas empresas caminan en esta lógica, pero lo que domina no es eso, ¿no? Lo que domina, pues, en esta racionalidad de la ganancia, pues domina extraer más recursos naturales en el mundo y generar más celulares, ¿no? Por ejemplo, pues decimos ahora que el auto eléctrico, ahora dominado todavía por Tesla, que es el número uno en el mundo, incluso llegó en los primeros días de este año, ¿no? Llegó a ser el hombre más rico, del año anterior más rico del mundo de un día para otro, justo por bueno, el comportamiento de los mercados financieros, pero por también derivado del comportamiento de la producción a futuro del auto. Ahora sabemos que también está incursionando ya desde hace un tiempo en la electrificación a futuro de las casas a través también del almacenamiento de la energía. Y no solo eso, próximamente veremos, y ya lo hemos escuchado, que lanzará su celular, ¿no? Un celular que se está pensando sea pues utilizado incluso en estos viajes que se han proyectado hacia el espacio, ¿no? Entonces, es una pregunta muy, muy interesante en el sentido de que nos permite decir cuántos minerales se utilizan para un celular y no solo eso, sino la cantidad de celulares, pero decimos eso puede ser menor frente a los requerimientos de litio que utilizará un auto eléctrico, que ya lo verán en el reportaje, que yo los invito a que lo vean, México, litio al descubierto, verán cuánto litio se necesita y sobre todo cuánto dura en un auto eléctrico y verán que se requieren grandes dimensiones. Entonces, pues sí, la economía circular estará limitada aquí en este sentido de los autos eléctricos porque los requerimientos e incluso el cambio de las baterías pues será necesario de una manera permanente y entonces más requerimientos de estos minerales que nos dice el Banco Mundial y la Unión Europea que se irán demandando cada vez más. Eso sería, Guadalupe, muchas gracias. Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, doctora. Ignacio López escribe: felicidades por la apertura del debate, muy interesante sobre todo para el alumnado de políticas públicas. ¿Qué piensa de la tesis que plantea la maldición que supone para los países latinoamericanos tener recursos? Esa es una pregunta también extraordinaria. Muchas gracias a Ignacio por plantearle, gracias por las felicitaciones, pero es una pregunta extraordinaria porque, pues sí, América Latina es una tierra rica en recursos naturales, pero también en cultura, ¿no? Es una tierra sumamente particular y bueno, eso nos costó también pues 300 años de colonización, ¿verdad? Y nos podríamos ir al proceso histórico que vivimos y parte de los 3 siglos coloniales de colonización que vivimos, pues se debió a la extracción de oro y plata y otros minerales preciosos, pero no solo eso, sino también pues extracción de otros recursos que fueron necesarios y que fueron fundamentales en el proceso de acumulación originaria para dar paso al ciclo de acumulación de capital, ¿no? Entonces, América Latina jugó un papel importantísimo desde el nacimiento del capitalismo en Europa, ¿no? Con esta extracción de estas riquezas que fueron enviadas hacia estos centros económicos de poder y que, bueno, esto varios investigadores que han analizado el tema en los minerales en particular han dicho esto no ha terminado, incluso se ha intensificado, ni siquiera ni siquiera esto terminó con la fase ya de la independencia de los países de América Latina. Siguió y en particular en México en el porfiriato se vuelve a hacer muy intensa la extracción de minerales y bueno, y en los últimos 30 años no se diga, ¿no? Hemos estado
comentando una y otra vez estos datos que encontramos, ¿no? A partir de las estadísticas históricas, como durante los últimos 30 años se ha extraído 7 veces más de oro que de lo que se extrajo durante los 300 años que duró la colonia, y el doble de plata que también, si lo comparamos con estos 3 siglos de coloniales, pues son sumamente intensa esta extracción, ¿no? Entonces, pues sí, esta es una de las características que ha hecho que, insisto, pues vivamos este proceso de colonización en el pasado, pero que también ahora sean territorios vistos con en este marco de la transición energética, producto de que tenemos el triángulo de litio en América Latina, ¿no? Con Argentina, Brasil y Chile, y que será un espacio estratégico en el mundo para esta transición energética, pues bueno, otra vez es visto como un espacio que puede ser contenedor desde el punto de vista de los requerimientos de las empresas de materias primas, pero desde el punto de vista de los pueblos que habitan estos territorios, pues justo es el espacio vital, es la vida. Y bueno, entonces aquí estamos debatiéndonos entre qué es lo importante, la vida o el mineral, ¿no? Y bueno, aquí una situación de fondo es la irracionalidad con la que se han explotado estos recursos, y también la irracionalidad pues en esta lógica de consumo en la que estamos inmersas e inmersos, y que bueno, pues desde la óptica del capital, pues es su lógica, ¿no? La ganancia, y pues tiene que estar sacando una y otra vez día con día nuevas mercancías para seguir su ciclo de acumulación, ¿no? Y su ganancia. Entonces, bueno, pues esto es lo que hemos, o esta ha sido una de las características de América Latina, ¿no? Esta gran riqueza biológica y cultural, y a la vez, pues una situación de pobreza que, bueno, desde la teoría latinoamericana, pues explica justo esta pobreza, pues es resultado de esta riqueza y de esta extracción de esta riqueza que ha habido por parte de estos centros de poder económicos en el mundo. Desde Facebook, Elizabeth nos escribe: excelente ponencia, gracias. Y también nos escriben: el cambio de energías fósiles o sucias por energías limpias es solo de nombre. La depredación, destrucción, contaminación parece ser igual o mayúscula. ¿Cuáles opciones podríamos tener? Sí, muchas gracias, Guadalupe, y gracias a Isabel por sus comentarios. Justo ese es el problema central, a mí me parece, esta pregunta. Estamos viviendo una crisis civilizatoria y se propone algo, o se proponen algunas mercancías, otra vez aquí mercancías ligadas a, en este caso, el vehículo eléctrico, a las grandes empresas automotrices en el mundo. Y entonces estas empresas pues buscarán y se asociarán, pero buscarán por todos el globo terráqueo los recursos que necesiten para desarrollar su industria automotriz. Y aquí hay un gran problema, ¿no? Que aparentemente una mercancía que pudiera ser la solución, o varias mercancías que pudieran ser la solución a la crisis civilizatoria, podrían también ahondar en otro sentido o generar otras problemáticas climáticas de grandes dimensiones. Por ejemplo, esta pregunta de Isabel nos lleva a otro tema que está relacionado con este tema que estamos abordando, que es la extracción minera en los mares y océanos. Sabemos que de acuerdo a los datos que nos da la ONU en los años 60 y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la mayor riqueza de minerales a nivel planetario se encuentra en los mares y océanos. Ninguna comparación con la riqueza que existe en los espacios terrestres. Entonces,
esto implica y va a implicar que actualmente esta Autoridad Internacional de los Fondos Marinos esté discutiendo la posibilidad de explotación con fines comerciales los minerales que hay en los mares. Pareciera de ciencia ficción, pero ya es una realidad, ya está el proyecto para la extracción comercial, se está discutiendo, México es parte de la discusión porque forma parte de esta autoridad internacional, y la posibilidad próximamente de que la minería avance hacia el mar, ¿no? Por eso pues se ha denominado esto de el capital rumbo al mar, en el sentido de que pues próximamente podríamos avanzar hacia estos espacios, porque se dice será tanta la demanda de los minerales en la tierra y que y que el espacio terrestre será insuficiente, y entonces en este sentido avancemos hacia el mar. Pero bueno, eso podrá generar o podría generar pues una catástrofe aún mayor, ¿no? Si ya el grupo de expertos del cambio climático decía que ya hay elementos que son irreversibles, esto podría ahondar más esta crisis que estamos viviendo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Nos preguntan también, ¿es posible sustituir el litio por otro material en la fabricación de baterías? Sí, 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 ya incluso pues hay otros materiales, ¿no?, que se están buscando y que se está experimentando con ellos. No obstante, hasta este momento el litio es el elemento que más o el elemento que permite una generación, guardar, almacenar la energía por un mayor tiempo, por una mayor vida. Y entonces, pero sí, se está buscando, incluso se habla de la sal, del hidrógeno, de otras formas también que pudieran dar en marcha la electromovilidad, no solamente con litio. No obstante, el litio ahorita es el elemento pues central. Podremos transitar en unos años hacia otros pues elementos, pero por el momento es el litio. Nos escribe Josué, ante una cultura de desechables y por ende acumulación de riquezas para empresas, nos lleva a tener un basurero mundial impresionante, lo que menciona, entre comillas, una crisis civilizatoria. Sí, 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 esto es real. Vivimos en una cultura del desecho, ¿no? Una cultura que, bueno, lo vemos ahora con los celulares. Yo creo que la inmensa mayoría de los que están aquí son jóvenes. Y bueno, estamos, bueno, los jóvenes, yo ya no estoy joven, ¿verdad? Pero están metidos en una dinámica y también, bueno, los grandes estamos metidos en una dinámica, pero más el sector un poco más joven por los estudios que hemos visto, que son los que consumen más celulares. Les decía yo, un celular utiliza 200 minerales, pero pues a veces la vida que le damos a un celular es de meses, ¿no? O sea, se compra un celular e incluso las propias empresas promueven que se consuma un celular en unos cuantos meses. Y bueno, no solo eso, las propias compañías van sacando nuevos modelos, y entonces eso hace y genera algunos impactos en la sociedad de que, bueno, no me puedo quedar atrás y tengo que seguir con esta lógica de consumo, ¿no? Este consumo en masa, y bueno, y eso va generando pues grandes desechos tecnológicos que son inmensos, ¿no? Estamos en una situación también que pareciera que no tiene reversa, esta contaminación por estos desechos tecnológicos que hemos ido creando, ¿no? Imagínense, son 7,000 millones de celulares en este momento en uso, que en pocos años se tendrán que desechar y, claro, sustituir por otros y otros y otros y otros, y esto no acaba, no termina. Y por eso pues también la necesidad de las empresas de buscar en el mundo pues dónde están los recursos y de avanzar hacia ellos, ¿no? Que también es una gran lucha y resistencia que tienen los pueblos de oponerse a que se les despoje de los recursos, ¿no? Por eso pues este mensaje que vimos en Bacadehuachi de México no es tierra de conquista, eso se acabó, México se queda, porque justo pues estas empresas con la intención de pues seguir generando mercancías, pues avanzan hacia los territorios, ¿no?
y bueno, pues eso es una realidad que se vive muy constantemente en América Latina, y México lo vive muy particular. De todos los países en América Latina, México es el que tiene la mayor conflictividad derivada de la industria minera, producto, ¿no?, de esta pues devastación, pero saqueo, pero contaminación y otros elementos que ha generado la industria minera, ¿no? Entonces, sí, coincido con lo que dice Josué, no sé si sea el doctor Josué, pero muchas gracias por esta pregunta, que es también fundamental, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Mientras tanto, les recordamos la invitación a la conferencia de la próxima semana, el miércoles 6 de abril, titulada Leer y Escribir en la Universidad, que será impartida por la doctora Adriana María Hernández Sandoval. Desde Facebook nos escriben: muy clara e ilustrativa conferencia. Felicidades, doctora Violeta. Muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios. Y Guadalupe, no sé si me permitan otra vez, yo les he compartido a través del doctor Josué Tinoco este reportaje, que lo estaremos presentando ya formalmente, aunque lo publicamos hace 2 semanas y ya está en YouTube. También lo vamos a presentar ya de manera pública el día de mañana a las 7 de la tarde en un centro cultural que se llama Tierra Adentro, y bueno, pues les haremos llegar la invitación por si ustedes nos pueden compartir en sus redes esta información. Se los agradecemos muchos. Doctora, ¿podemos compartir el enlace? Claro, sí, se los hago llegar en un ratito. Tenemos el que nos compartió ayer, ¿lo podemos compartir aquí? Ah, sí, ese por supuesto, sí, por supuesto, se los agradecería muchísimo. Entonces, para quienes nos acompañan en el Zoom, en el chat está el enlace al video, y en Facebook ahorita lo vamos a colocar en la sección de comentarios del video para si les interesa puedan ir a verlo. Gracias. Tenemos un último comentario. Aunque el tema se enfoca en ciertas disciplinas de estudio, nos toca a todos por el impacto en las dinámicas sociales, pobreza, medio ambiente, relaciones familiares. Sí, es cierto, nos toca a todos, ¿no? Aquí de repente ha habido un gran debate de quiénes son los que tienen la mayor responsabilidad. Bueno, pues hay diversas responsabilidades, hay grados de responsabilidad, pero me parece muy interesante lo que se comenta, que todos tendríamos que estar pues inmersos en este, pues en este problema que se podría gestar en nuestro país, insisto, sobre todo porque pues es un país que cuenta con recursos naturales y ahorita con este litio, y bueno, pues estar atentos en esta parte de las responsabilidades que tenemos como estudiantes e integrantes de la comunidad UAM, que pues siempre participamos y estamos en los debates. Me parece que es muy importante también pues estar pendientes de lo que va a ocurrir las próximas semanas en términos si se va a declarar a el litio y a estos otros minerales como estratégicos en la transición energética, y si va a ser parte de la nación y área estratégica del Estado, o va a seguir este mismo camino que han seguido los otros 163 minerales que, como ustedes veían en el resumen del reportaje, pues la industria minera dice, ¿por qué nos quieren quitar un mineral? Ya tenemos todos. ¿Por qué nos quieren quitar uno? Digo, tienen 163 minerales. No olvidemos que la industria minera logró tener en concesión 100 millones de hectáreas de 197 millones de hectáreas del país. Logró tener 100 millones de hectáreas, no todas, más de 100 millones, no todas están vigentes, están vigentes 17 millones de hectáreas, y bueno, hay un enojo por parte de estas empresas de por qué ahora se les quiere quitar un mineral, cuando deberían de decir tenemos 163 minerales a nuestra disposición, y bueno, pues protejamos como nación, y que el recurso que se derive en particular la renta minera que se pudiera generar de litio, pues ahora se socialice y no se quede en manos privadas como ha pasado con el resto de las ganancias de los minerales
de la nación, ¿no? Entonces, claro, aquí otra vez estamos hablando de intereses, estamos hablando de visiones distintas, pero bueno, yo los invito y las invito a que con esto que nos decían de cuáles son nuestras responsabilidades, bueno, pues seguir el debate y estar pendientes de lo que va a ocurrir. Doctora Violeta, muchísimas gracias por regalarnos su tiempo para compartir el conocimiento con nosotros. Nos describen aquí, muchas gracias por tan nítida y preocupante conferencia. Gracias. Me gustaría que antes de que nos despidamos, por favor, quienes nos acompañan en Zoom, si me pueden prender tantito su pantalla para poder tomar una foto. Normalmente les diría, vengan, acérquense, pero no podemos. Entonces, por lo menos así, aunque sea a la distancia. Nuevamente les queremos agradecer a todos, a todas por acompañarnos el día de hoy, pero sobre todo a la doctora Violeta que hizo un ratito en su agenda para estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, doctor Tinoco. Gracias infinitas y gracias, Guadalupe, también. Y muchas gracias a la UAM Iztapalapa. Entonces, va la primera foto. 1, 2, 3. Va una segunda. 1, 2, 3. Perfecto. Nuevamente les invitamos a la conferencia de la próxima semana, Leer y Escribir en la Universidad, impartida por la doctora Adriana María Hernández Sandoval. Y nuevamente, gracias doctora Violeta y gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora Violeta, por esta conferencia y por mostrarnos, por mostrarnos lo que se hace, por de alguna forma estar en la vanguardia de la defensa, no solo del territorio, sino de la forma de vida que tenemos. Ese es un punto creo que importante. O sea, no solamente es defender los recursos, que ya de por sí es una lucha, sino lo que está exponiendo nos toca, nos tocará y probablemente será un punto de corte para el futuro de nuestra humanidad. Entonces, es un tema muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Tinoco. Muchas gracias por sus palabras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena tarde. Nos vemos la siguiente semana.